Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Psicotarot 2025, soy Alejandra y hoy vamos a iniciar el estudio de las cartas de la serie de oro del tarot Rider-Waite. Veremos las cartas del 1 al 10 y en el próximo video las figuras de la corte o cartas cortesanas. Tal como lo hicimos con los arcanos de bastos, lo haremos con los arcanos de oros. Recordemos ante todo que la serie de oro se vincula al elemento tierra. Esto quiere decir que no solamente nos está hablando del dinero, como la mayoría de personas cree. Esta es una creencia un poco reduccionista, ¿vale? Porque los oros representan todo lo creado por nuestros esfuerzos, por los frutos de nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestros bienes, nuestras posesiones, todos los resultados que pueden ser tangibles. Relacionándolo con la serie de bastos que representa el elemento fuego, la acción, el dinamismo, la actividad, podemos decir en cambio que la tierra es el resultado de ese fuego, de esa acción, es decir, los logros concretos que hemos obtenido por nuestro movimiento en el plano material. Es por eso que la serie de oros la veremos de alguna manera de forma creativa, es decir, cómo el ser humano crea y cómo se vincula con sus logros, cómo gana, cómo pierde, cómo administra, cómo experimenta su realidad concreta. Así que es importante que ustedes sepan que no se trata únicamente de la economía. Aquí estamos hablando también de vínculos, también estamos hablando de salud, de autoestima, de vínculos con el trabajo y de todo lo que nos da seguridad. Dicho esto, comencemos. Aquí tengo las cartas y voy a hacer un movimiento. Vamos a empezar primero nuestro trabajo con el as de oros. Aquí tenemos el as de oros. En la numerología es el 1. En la astrología está asociado a Tauro, Virgo o a Capricornio. El color predominante es el amarillo dorado, símbolo de abundancia, de claridad y de conexión con lo divino. La simbología de esta carta es el pentáculo. Representa los 5 elementos: la tierra, el agua, el aire, el fuego y el espíritu. La mano divina saliendo de las nubes representa la oportunidad celestial o el don otorgado a través de esta carta. Este as es una de las cartas más benéficas. Con ella nosotros vemos la materialización de nuestros esfuerzos. La manito divina que está sosteniendo una moneda. Esa moneda no es cualquier cosa, es un símbolo sagrado. Por ejemplo, si estás iniciando un emprendimiento y aparece esta carta, es un rotundo sí. Aquí la carta te dice que hay potencial de éxito. Si esta carta representa a una persona, será alguien próspero, con una gran capacidad de materializar sus metas. Si ella apareciera invertida, puede señalar un cierre de ciclo económico, una pérdida, o simplemente nos puede hablar de una desconexión con la abundancia interna. Veamos un ejemplo práctico. Una persona que renuncia a una buena oportunidad laboral por miedo. Vamos a ver el 2 de oros. El 2 de oros, primero tenemos la numerología 2, que nos habla del equilibrio, de la dualidad. Desde la astrología, esta carta tiene influencia de Mercurio en Capricornio. Así es que nos habla de la habilidad para poder adaptarse en lo material. Sus símbolos más importantes, ¿ves el infinito que tiene sobre las monedas? Habla de un equilibrio constante, dinámico. El mar agitado que tú ves representan los altibajos de la vida, ese mar que tú ves detrás. Esta carta habla de equilibrio que se logra haciendo, ¿vale? Aquí estamos viendo que hace malabares.
ya sea en las emociones, ya sea en las finanzas o incluso en la vida misma. Por ejemplo, imagínate que trabaja y estudia al mismo tiempo, que está tratando de mantener todo en balance, todo en estabilidad. Esa es la persona que representa ahora. La invertida nos habla de desequilibrio, de agotamiento, de una mala gestión de nuestros recursos. Vamos a ver el 3 de oros. El 3 de oros en la numerología nos habla de creación y de expansión, de colaboración. Es un 3. Desde el punto de vista astrológico nos habla de que tiene influencia con Marte en Capricornio, así que nos lleva a la acción, a la labor conjunta, al movimiento bien organizado. Su simbología, los planos y el templo en construcción aluden a estructura, a objetivos en común, a gente que está trabajando por una misma situación. Aquí nosotros podemos ver a un maestro de obras que está trabajando con otras personas. Esta es una carta de trabajo en equipo, de crecimiento compartido. Por ejemplo, vamos a ver. Imagínate que tenemos que formar un equipo para iniciar un proyecto de negocio, ¿vale? Aquí tenemos el 3 de oros en su máxima expresión. Ahora, imagínate que está invertida. Sugiere falta de cooperación, desconexión entre los miembros del grupo, del equipo. No hay esa cooperación, no hay esa ayuda, no estamos trabajando en el mismo propósito. Veamos el 4 de oros. La numerología 4 nos habla de estabilidad, de estructura, pero también nos habla de rigidez. Desde la astrología tenemos la influencia del Sol en Capricornio, la necesidad de conservar algo. En la simbología nosotros vemos aquí a un personaje que se aferra al oro, mostrando ¿qué cosa? Miedo, mostrando apego. Esta carta nos habla del miedo a perder. Puede ser una pareja, un empleo o el dinero también. Es una carta de apego que puede generar desafortunadamente estancamiento. Ejemplo, imagínate a una persona que, no sé, que no quiere dejar una relación, que está insatisfecha, ¿vale? Pero sin embargo tiene miedo a quedarse sola y se queda. Si esta carta estuviera invertida, nos hablaría de avaricia, de tacañería, de un apego patológico ya a las cosas materiales. En el 5 de oros, nosotros primero tenemos una numerología 5, que nos habla de cambio, de crisis, de inestabilidad. En la astrología, las influencias de Mercurio en Tauro, ¿sí? Tenemos dificultades aquí, dificultades materiales. Mira su simbología. El vitral y la tormenta simbolizan pobreza, pero también nos habla de la esperanza si se acepta la ayuda que esta persona no está viendo. Esta carta representa la pobreza o la falta de dinero, la falta de afecto, la falta de salud, la falta de comunicación. Todo va a depender según la consulta. Un ejemplo práctico representa a una persona que ya no se comunica ni se cuida emocionalmente. Si la vemos invertida, nos puede indicar una bancarrota emocional, una bancarrota económica. Nos habla de pérdidas. Vamos a ver el 6 de oros. El 6 de oros, dentro de la numerología, es un 6. Nos habla de armonía y de reciprocidad. Astrológicamente, lo influencia la luna en Tauro. Generosidad, seguridad emocional. Su simbología. Tenemos una balanza que representa la justicia y el equilibrio. El personaje da, pero con conciencia. Sabe que también hay que recibir. Carta de dar y de recibir, tanto dinero como afecto. Esta carta puede señalar una ayuda inesperada, una beca o alguna persona generosa. Como ejemplo, podríamos pensar en una persona que consigue apoyo de una institución para estudiar, para invertir o algún tipo de generosidad. Si el 6 de oros aparece invertida, nos hablaría de egoísmo, incapacidad para pedir o para recibir ayuda. Hablemos del 7 de oros. El 7 de oros, si hablamos de la numerología, tiene un número 7, un número de reflexión, de introspección. Astrológicamente, lo influencia Saturno en Tauro. Nos habla de evaluación,
de los logros. Su simbología es bastante simple. Aquí tenemos a un agricultor que está mirando un árbol, esperando frutos. Está un poco decepcionado porque espera uvas, pero la cosecha todavía no llega. La carta nos muestra la frustración por no lograr lo que uno desea, aunque lo que ha obtenido también tenga valor, pero todavía no es lo que quiere. Si ponemos un ejemplo práctico, digamos que lograste un ascenso, pero no te hace feliz, porque el ascenso que tú has logrado no es lo que querías. Si esta carta aparece invertida, en cambio nos hablaría de una frustración crónica, de insatisfacción, de una espera que nunca llega. Hablemos del 8 de oros. El 8 de oros en la numerología es un número 8. Nos habla de trabajo, nos habla de esfuerzo, nos habla de constancia. Astrológicamente tiene influencia del Sol en Virgo, que nos hablaría de dedicación y de servicio. Su simbología representa al artesano que trabaja duro, pero en condiciones muy humildes. Esta carta es una carta del trabajador esmerado, alguien que se esfuerza muchísimo, pero que no ambiciona a grandes logros. Por ejemplo, hablemos de una persona que da todo por su empresa, pero que no se atreve a pedir un ascenso. Ahí tenemos al 8 de oros. Si está invertida, estamos hablando de explotación, de dependencia laboral, o también estamos hablando de falta de recompensas. Son el 9 de oros. Numerológicamente estamos hablando de un número 9, la culminación, el logro personal, el término de un ciclo. Desde la astrología, el 9 nos habla de la influencia de Venus en Virgo. Belleza, gratitud por lo material, por los logros que hemos obtenido. Su simbología es simple. Una mujer rica en su viñedo que está mostrando toda la abundancia y toda la autonomía que posee. Esta carta muestra a una persona que disfruta de sus logros. Ella es el resultado de la disciplina y del trabajo. Por ejemplo, aquí vemos a una mujer que logra la independencia económica después de muchos años de esfuerzo. Eso es lo que representa esta carta. Si es que aparece invertida, nos puede estar hablando de una pérdida, de una gran inversión que tiene mucho riesgo financiero. Perfecto. Nuestra última carta es el 10 de oros. El 10 de oros, numerológicamente, el número 10, que nos habla de la plenitud. El 10 de oros representa la herencia, el cierre de un ciclo. Astrológicamente, tiene influencias de Mercurio en Virgo. Significa legado familiar, administración de bienes. La simbología es muy clara. Aquí hay un anciano con perros, está toda la familia y todo esto representa el patrimonio, la seguridad, la pertenencia. Esta es la carta de seguridad familiar por excelencia. Es tener un hogar, un legado, haber logrado la estabilidad. Aquí el ejemplo es muy simple. Lo único que tenemos que ver aquí es una familia que ha adquirido su casa propia después de muchos años y está feliz, está contenta, satisfecha. Si esta carta aparece invertida, realmente nos habla de herencias, de fallecimientos, de cambios importantes en el patrimonio. Este hombre que está aquí, que es un anciano, podría morir incluso. Nos habla del fallecimiento. Es necesario que recuperemos la capacidad de dar y de recibir, o que aprendamos a recibir ayuda. Estaremos frustrados si nunca nos sentimos suficientemente dotados para vivir. Pero el trabajo, el aprendizaje, el esfuerzo pueden ayudarnos a recuperar ese flujo natural y a expandirnos. Y esa expansión puede llevarnos a una mayor solidez, a una estabilidad real, que se convierte en protección para nosotros y para nuestras familias. Esa es la enseñanza profunda de esta serie de cartas. Cómo nos construimos a través de lo que creamos, a través de lo que cuidamos, a través de lo que ganamos, a través de lo que perdemos. Con tu permiso, voy a recoger estas cartas. Sí. Cuando veamos las cartas de la corte, sota, caballero, reina y rey,
vamos a ver otra instancia, otro nivel de manejo de estas ideas, cómo administramos, cómo mandamos, cómo influimos en el plano material. Todo eso lo vamos a estar viendo en el próximo video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Soy Alejandra. Tengan una bonita tarde. Hasta luego.